Buenos días a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos disfrutando un día más de la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Todo es hecho nuevo cada día, créame. Es una nueva oportunidad de mejorar nuestra relación con Dios, de ser mejor y cambiar nuestras vidas, de aplicar su palabra y disfrutar sus bendiciones, también de disfrutar esa libertad que trae el obedecer sobre nuestras vidas. Pero esta mañana me gustaría nos enfocáramos en el tema que nos toca desarrollar y que sé que Dios hablará a nuestros corazones, el cual se titula Revelación del conocimiento. Es muy interesante lo que vamos a ver. Nos vamos a dar cuenta cómo es justo Dios, cómo Dios se reveló al ser humano y cómo el ser humano ha rechazado todo ese conocimiento que le fue revelado de parte de Dios. Se llama este devocional Revelación del conocimiento, basado en Romanos capítulo 1, ¿sí? Versículos del 18 al 20. Mire, el primer paso de la revelación de la justicia que Dios provee a la humanidad por la fe es establecer la necesidad de que el hombre tiene de ella, porque está bajo el juicio de Dios. La raza humana ha sido condenada ante Dios y está incapacitada y sin esperanza si no fuera por la gracia del Señor. Esta sección se refiere a la raza humana antes del llamado de Abraham y del establecimiento del pueblo escogido de Dios y la situación que imperaba en el mundo pagano en contraste con los judíos. Mire, Dios nunca condena sin tener una razón justa. Aquí se presentan dos bases para el juicio que hace del mundo pagano. La primera es por ignorar la verdad de Dios. Dios obviamente emite un juicio sobre la raza humana por ignorar la verdad de Dios. Veamos el versículo 18 de ahí del capítulo 1 de Romanos. Hay una razón importante aquí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a ir desmarañando cada palabra, pero dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Esta frase, aquí la forma verbal se revela, significa revelar, aunque no es necesario que se tome en sentido escatológico en esta parte. Es posible que dicho verbo tenga un sentido futurístico. El Dios Santo, mire, está airado a causa del pecado y no solo pone de manifiesto su disgusto, sino que anuncia que habrá un juicio final contra el pecado y los pecadores. Aquí el vocablo ira, que viene de un término que se llama orgei, apunta hacia un sentimiento de profundo disgusto de parte de Dios. El pecado, tanto el angelical como el humano, ha ofendido la santidad y la justicia de Dios. Ira no es castigo, sino sentimiento personal, muy profundo, arraigado por la condición del hombre hacia Dios. El único refugio contra la ira de Dios es la persona de Jesucristo. Y nos dice ahí en San Juan 3:36, la expresión desde el cielo sugiere la soberanía de Dios. El Dios del cielo es también soberano sobre la tierra. Pero también nos menciona contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí el vocablo contra significa sobre, encima de. El término impiedad tiene que ver con la irreverencia de los hombres hacia Dios. Posteriormente, en los versículos 21 al 23, Pablo describe las características de la impiedad de los hombres y la van a ver mañana, hermanos. La van a ver en esa parte. Ahora, la palabra injusticia tiene una connotación moral aquí, que describe la inmoralidad detallada. La van a ver eso para el domingo, del 24 al 32. Pablo utiliza los vocablos impiedad e injusticia en su orden correcto aquí, puesto que siempre la una conduce a la otra. Ahora, la expresión de los hombres, dice,
es un genitivo de posesión. Tanto la impiedad, la irreverencia contra Dios, como la injusticia, actos desobedientes contra los semejantes, son prácticas pertenecientes al hombre pecador. Pero menciona también el versículo 18 que detienen con injusticia la verdad. El vocablo detienen significa inmovilizar, aguantar, detener, retener firme. Aquí el participio que se usa, presente, sugiere la idea de una acción continua o habitual, un estilo de vida del ser humano y que le ha molestado a Dios. En el texto griego aparece en aposición con el sustantivo los hombres. La idea podría expresarse así: los hombres, es decir, los que te tienen. Con injusticia, dice literalmente, en injusticia. De nuevo refleja el hecho de que el hombre está desprovisto de justicia personal. El rechazo de la justicia de Dios en el Evangelio ha llevado al hombre a cometer todo acto de injusticia e inmoralidad. Hace algunos años me tocó estar en un funeral y era un jovencito de 22 años, el cual lo habían asesinado, él y a su novia. El papá estaba devastado completamente y me decía: ¿por qué, pastor? ¿Por qué Dios permite esto? Yo le decía: mira, no tanto que Dios lo permita, desgraciadamente el ser humano no ha querido obedecer a Dios. Y esta es la ausencia de Dios en sus vidas que los hace cometer estos actos. Él estaba muy dolido en esa situación. Por la gracia de Dios, un año más, un año después, el papá aceptó a Cristo. Pero qué difícil es cuando el hombre actúa injustamente, créame, y que siempre quiere, la verdad, echarle la culpa a Dios. Mire, además, el rechazo de la verdad conduce a la aceptación de la mentira. Cuando el ser humano da su espalda a Dios y desafía la ley soberana del Señor, el resultado es vivir en el error y en las tinieblas, lo que nos dice San Juan 3, 19 y 21. El hombre ha rechazado la verdad de Dios, tanto la escrita, la Biblia, como la encarnada, Jesucristo, y por eso permanece en condenación, por el rechazo que ha tenido sobre las cosas de Dios. Ahora, los versículos 19 y 20 vamos a también irlos explicando. También Dios está indignado con la raza humana, o estuvo indignado en ese tiempo. ¿Saben qué? Por reprimir la revelación de Dios. Dios se manifestó al ser humano con la creación, de tal manera que muchos de nuestros antiguos pudieron reconocer la grandeza de Dios a través de la conciencia de que existe un Dios soberano y que todo esto fue creado por Él. Versículo 19, por favor, dice: porque lo que de Dios, dice, se conoce, les es manifiesto al ser humano, pues Dios se lo manifestó. Vamos a ver esta parte. Porque lo que de Dios se conoce, la palabra por qué, es un vocablo compuesto de dos palabras que significa dia, hoti, y se usa para explicar lo dicho anteriormente. La frase lo que se conoce es un adjetivo, hermanos, verbal usado como sustantivo. Aquí la expresión de Dios probablemente sea un genitivo de objeto y podría traducirse así: lo conocible de Dios o lo notorio de Dios, que es a través de su creación. Fíjense, interesante. Lo visible de Dios les es manifiesto. Literalmente, manifiesto es en ellos. Les fue dado a conocer y nos es dado a conocer a todos. Esta frase sugiere que Dios creó al hombre y lo capacitó, escuche esto, para que conociera lo que Dios le revela. Esa revelación entró en la esfera aquí cognoscitiva del hombre. El adjetivo verbal manifiesto viene de un término griego, phaneron, y la forma verbal manifiesto también es phanerosen.
son enfáticos aquí. Ambos destacan el hecho de que el Dios creador no ha dejado a la criatura en ignorancia, el ser humano, sino que personalmente le ha dado a conocer todo lo necesario para que el hombre conozca la voluntad de Dios y le adore. Pero vamos a ver más adelante que no lo hicieron así. Al contrario, dice que adoraron más a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Pero vamos al versículo 20 también, por favor. Dice, porque las cosas invisibles de Él, fíjense, habla de sus atributos, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De que Dios existe, es real, y les dio a conocer al hombre su creación, su máxima creación. Siendo entendidas, dice, vean la situación aquí, por medio de las cosas hechas, de lo que ves. Mucha gente dice, es que yo no veo a Dios. Dios existe, aquí está. Todo lo que fue creado lo hizo el Señor, no lo hizo el hombre. De modo, dice el pasaje, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa para creer. Aún aquella persona que no ha conocido a Cristo, escúchame, y está en un lugar completamente alejadísimo, escondido del mundo, vamos a decir, tiene ahí la oportunidad de reconocer al Dios de poder. ¿Por qué? Porque se le reveló a través de la creación. Así que no hay excusa. Pero veamos las palabras. Las cosas invisibles de Él. Dios ha dado al hombre una revelación sobrenatural, que es la revelación general de su creación. Él ha dado a conocer al hombre cosas invisibles, tales como su eterno poder y deidad. Esta frase es probablemente una referencia a los atributos de Dios, hermanos. Y es verdad. Se hacen manifiestas, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios ha hecho posible que algunos de sus atributos invisibles, hermanos, tales como su eterno poder y deidad, sean perceptibles a la inteligencia humana desde el momento mismo de la creación. El hombre no ha evolucionado en el conocimiento de Dios, sino que el Creador se ha dado a conocer a la criatura y le dio esa inteligencia para reconocerlo. Pero obviamente han rechazado todo eso. Por eso dice que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia son dadas por Dios. Todo lo contrario a la inteligencia es astucia. Para mí la inteligencia te lleva a reconocer a Dios. La astucia te lleva a hacer a cumplir tus propios propósitos, rechazando siempre a Dios. Pero dice la frase, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La expresión las cosas hechas es un participio presente, en el caso dativo, con función instrumental. Cómo se orquestaba todo lo que Dios hacía. Hay una alabanza que escucho siempre de Steve Green, se llama La Sinfónica de Dios. Escúchala y te vas a dar cuenta cómo hicieron esta alabanza y la forma en que ellos piensan que Dios orquestó toda la creación. Está muy bonita. La frase, siendo entendidas, significa percibir, discernir, comprender con inteligencia, hermanos. De modo que, por un lado, Dios ha querido revelarse a través de la creación y por el otro, el hombre ha sido dotado con la capacidad para comprender de manera inteligente, escúchame, la revelación que Dios ha dado de sí mismo. Pero dice, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa. Aún los antepasados, los aztecas, los mayas, todos ellos tuvieron la oportunidad de conocer ese gran Dios de poder, el Dios soberano. Sin embargo, se hicieron imágenes de cosas que no es Dios. Por eso dice adorando a las criaturas antes que al Creador. Esta frase, de modo que no tiene excusa, podría expresar
propósito o resultado. Lo más probable en este caso es que exprese resultado. Dios ha revelado al hombre desde la creación de éste su eterno poder y deidad, es decir, sus atributos. El hombre ha rechazado a Dios y la revelación que ha recibido como resultado de ello. Por eso la ira de Dios se revela sobre el hombre, puesto que el ser humano es absolutamente inexcusable delante de Dios. Y es justa esa ira. Es justo el enojo de Dios, porque el ser humano nos hemos revelado y hemos hecho de Dios algo que no es. Pero Dios se revela y nos dio a conocer con esa inteligencia y capacidad de reconocerlo, que Él es verdadero. En los versículos siguientes, que tocarán el día de mañana, del 21 al 32, Pablo explica el porqué del estado perdido de la humanidad. Y yo quiero que ponga mucha atención, hermano, porque de ahí se deriva toda la esencia de la maldad del hombre, la ausencia de Dios sobre la vida del ser humano. El testimonio de Dios en la naturaleza es tan claro y constante que es indefensible ignorarlo. Su condenación está basada no en el rechazo de Cristo, no, porque todavía ni Cristo estaba en ese entonces. Él estaba con el Señor, pero Cristo no había venido. Pero Dios se reveló a través de la creación. Fíjense, por eso no la condenación, el rechazo de Cristo, de quien no han oído, sino en su pecado contra la luz que poseen de escuchar y de ver la creación de Dios. Ya que el ser humano ha entendido la existencia de un Dios perfecto que se manifestó a través de su creación, de modo que no hay excusa. Que se conoce como la revelación general de Dios, de modo que no tuvieron excusa para no creer en Él. Entonces, le queda claro que Dios nunca condena, escúcheme, sin tener precisamente, hermanos, una razón justa. Dios es justo. Aquí se presentan dos de ellas que ya explicamos, que es la base para el juicio que se hace del mundo pagano. Es precisamente rechazar al Señor, rechazar todo lo que Él es como creador. Y fíjese, el hombre no tiene excusa. Personalmente, siempre he dicho, para mí, mucha gente dice, es que soy ateo, gracias a Dios. Para mí no hay ateos, perdóneme. Esa es una vil tontería. Y le voy a explicar por qué. Porque un ateo prefiere justificarse en ese pensamiento de que no hay un Dios, porque sabe que lo hay. Y tal es el caso que sabe que lo hay, que prefiere vivir en ese pensamiento porque sabe que implica una responsabilidad reconocer a ese Dios. Y prefiere vivir en esa ignorancia, rechazando lo que ya sabe en su conciencia que existe. Así que para mí ese término de que soy ateo, gracias a Dios, son viles tonterías. La pregunta que le hicieron a C.S. Lewis hace muchos años fue esa. ¿Cuál es tu miedo? Decir, yo no tengo miedo. Tú dices no creer en Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu miedo? No tengo miedo. Un amigo le dijo, tu miedo es reconocer que hay un Dios y lo sabes. Porque el momento en que tú lo reconozcas, tu vida tiene que cambiar, ser diferente. Pero eso, para ti es mejor decir no hay un Dios para vivir justificando tus pensamientos. Pero hermanos, Dios es real y se manifestó al ser humano hace muchos años, de modo que no hay excusa para no creer. Ahora en Cristo las cosas cambiaron por completo y le damos gracias a Dios por ello. Viene a mi mente lo que el Señor le dijo a Tomás, cuando él aparece a los discípulos y Tomás no estaba en ese momento, pero después ellos le cuentan y dicen, no, si yo no viera al Señor, sus perforaciones en las manos y su costado, no creeré. Y el Señor se vuelve a aparecer días después.
y le dice a Tomás, mete tu dedo y mete tu mano en mi costado. Pero le dice, ¿sabes qué? Pero sé creyente, conviértete. Señor, en ese momento él reconoce que, porque me viste, creíste. Bienaventurados, dice, los que no creyeron, los que no vieron y creyeron. Yo no estuve ahí en la escena del sacrificio de Cristo. Yo no vi sus manos traspasar, ni sus pies, ni su costado, pero por fe creí al mensaje de la palabra de Dios y creo por su creación hecha, manifiesta sobre nosotros. Así que, hermano, no hay excusa. Una, de no decir que Dios no existe cuando nos presentó su creación. Y dos, que Dios no se manifestó cuando nos mandó a Cristo para salvación nuestra. No hay excusa y Dios es justo en lo que hace. Así que Dios te bendiga, espero que sea de mucha reflexión este tiempo. Como te dije, vamos a estar 61 días de doctrina y conocimiento y vas a ir conociendo más el corazón de Dios para con el ser humano. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios. De verdad, es una bella mañana. Yo veo la misericordia de Dios. Y el ser humano tiene que entender que sin Dios no es nada. Te invito a que oremos, sí. Padre, gracias te damos por tu bendita misericordia. Tu juicio es justo, Señor, sobre la raza humana. Porque tú te revelaste hace mucho tiempo a través de tu creación. Lo invisible de tu poder. Tu deidad, Señor. Son manifiestos desde el día de la creación. De modo que no hay excusa para no creer en ti. Gracias porque en Cristo tú nos haces completamente diferentes. Gracias porque aún, Señor, no estando ahí en ese momento de tu sacrificio, nosotros creímos a tu palabra. Pero también creemos que tú eres creador del universo, creador de los cielos y la tierra, y que tú te manifestaste a nosotros hace mucho tiempo y que el ser humano te rechazó. Perdona, Señor, el corazón del ser humano. Quebranta nuestras vidas y de tal manera que reconozcamos que tú eres nuestro Dios, nuestro hacedor de justicia. Y te pido que cada uno de nosotros, ahora como tus hijos, te reconozcamos, pero también nos rindamos a ti cada día, de tal manera que vivamos para agradecerte, Dios, lo que has hecho. Te bendigo, Dios, te bendigo. Y te doy gracias por todo cuanto has hecho, Señor, sobre nuestras vidas. Gracias por poderte reconocer a través del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y saber que tú estás ahí. El Dios santo, 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 3 veces santo. Bendito seas, Dios, por lo que has hecho, lo que nos has revelado y la forma tan hermosa que te has mostrado en nuestros corazones ahora a través de la persona de Cristo. Pero el hombre no tiene excusa de decir no puedo creer en ese Dios poderoso, porque tú lo eres y tú, Señor, te has dado a manifestar al ser humano. Así que, Señor, toca corazones, sigue obrando, sigue abriendo nuestra boca en oportunidad cada día de predicar tu palabra y darte a conocer, como tú te diste a conocer, Señor. Bendito seas, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Fue un placer el poder compartir esta palabra del Señor. Y la verdad que queremos animarle. El domingo tenemos a las 10 de la mañana nuestro tiempo de oración de 10 a 11, un tiempo muy especial en el cual estamos clamando a Dios, pidiendo los unos a los otros como iglesia. Para mí una iglesia que no ora es una iglesia débil, una iglesia en verdad que está jugando al cristianismo. Pero una iglesia que ora es una iglesia fortalecida en Dios y es una iglesia que retumba, la verdad, aún las puertas del infierno. Y también a las 11:30 invitarte al servicio. Vamos a tener un pastor muy amado, muy querido por nosotros,
y un invitado especial, que es el pastor Brian Tichat, que nos va a compartir un tema muy relevante. Si tú deseas el link, por favor, mándanos un WhatsApp al 22 23 81 11 73 o 22 12 07 97 95 y con gusto te lo enviamos para que te conectes y seas bendecido con esta palabra del Señor. Que Dios te bendiga, disfruta tu día grandemente, vive para el Señor, disfruta, ama a tu familia, honra tu ministerio, honra lo que Dios te ha dado y que Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Gracias.